Martes de la tercera semana de Cuaresma. El Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús le dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Muy buenos días. El día de hoy quiero iniciar contándote una anécdota que me sucedió hace mucho tiempo, cuando todavía estaba en el seminario, incluso cuando estaba estudiando filosofía. Y estoy seguro que varios, porque cuando me sucedió lo platiqué y todo el mundo nos reíamos de una manera tan alegre y reflexionando sobre esa anécdota. Resulta que cuando yo estaba en filosofía me mandaron a hacer apostolado en una rectoría o en una capilla que era una capilla que económicamente estaba muy bien posicionada. Incluso las personas que asistían a esa capilla eran más como un club de amigos o un club selecto de amistades que también tenían muchas influencias en el gobierno y que estaban muy bien económicamente. Llegó el momento del retiro para los papás de los niños que iban a hacer la primera comunión. Te estoy hablando que en aquel entonces los celulares muy pocas personas tenían celular. Y celular inteligente era más como aquellos que todavía tenían muchos botones y que tenían acceso a internet, a correo electrónico, a algunos detalles de ese tipo. Muy rústicos, pero muy modernos para aquel entonces, y solamente las personas que tenían mucho dinero podían darse el lujo de tener uno de esos celulares y gastarse la data o el internet en esos planes. Bueno, éramos 3 personas que íbamos a dar un tema, cada uno un tema. Yo era el último. Y cuando yo veía a las personas que estaban ahí, no estaban poniendo atención. Estaban totalmente distraídos en su celular o en otras cosas. De una manera tan fácil se paraban y se salían. Incluso una señora, que yo tan ingenuo, pues yo era todavía un estudiante. Esta señora se acerca conmigo y me dice, cuando inicia el retiro, yo estaba en la mesa de registración, y se acerca y me dice hermano. Dice: «Hermano, fíjese que yo acabo de tener un bebé y no quise dejarlo en la casa solo porque pues todavía está muy pequeño y no hay ningún problema si lo tengo conmigo». Y yo literalmente pensé que se refería a un bebé, como ella me lo dijo. Le dije: «No, claro que no. Por supuesto lo puede tener aquí». Yo volteo esperando ver la carriola o algo así. Y le digo: «¿Y dónde está?». Pues no me va enseñando su bolsa y va saliendo la cabeza de un perro chihuahua. O sea, yo me quedé así como que pues ya que ella lo tenía ahí, ni modo de decirle que no, que se regresara. Pero ese tipo de gente un poco extravagante, gente que vive en ese mundo, en los temas no ponían atención. Y para mis pulgas, cuando empieza mi tema,
Y yo veía que tampoco ponían atención y me quedé callado. Guardé un momento de silencio, intencional. Un silencio que se empezó a hacer pesado. Un silencio que todos empezaron a preguntar, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuál es la pregunta? Y ya cuando vi que todos estaban callados les dije, miren, puede ser que a ustedes no les interese nada de lo que estamos diciendo aquí. Puede ser que en este momento tú pienses que hay otras cosas más importantes en tu trabajo, en tu compañía, en tus negocios, que estar aquí. Puede ser. Puedes dudar de todo lo que estemos diciendo. Lo puedes dudar. De lo que no puedes dudar es que un día tú te vas a morir. Y cuando te mueras, vas a estar delante del trono de Dios tratando de recordar lo que aquí se te está diciendo. Porque este puede ser el mejor negocio de tu vida. Y si no prestas atención un día, puede ser que sea muy tarde y ya no tengas esta oportunidad. En ese momento el silencio fue demasiado claro. Casi pude apreciar que la cabeza del perro chihuahueña hasta se metió a la bolsa y se escondió. Cuando todo el mundo me puso atención, entonces ya empecé a hablar de una manera tan dulce, tan suave. ¿Qué tiene que ver esta anécdota con el Evangelio del día de hoy? Creo que tiene que ver mucho, y no solo con el Evangelio, sino también con la situación con la que estamos viviendo, porque a veces nos distraemos tanto que necesitamos que se nos sacuda, como vivir una cuaresma, como vivir una cuarentena, como vivir en una situación que nos ayude a darnos cuenta qué es lo más importante. Hace poco una señora tan tierna, y créanme, la aprecio mucho, se acerca tan preocupada y me dice, padre, ¿ya vio las noticias? Nos vamos a morir. Y yo le digo a la viejita tierna, le digo, ay hermana, claro que nos vamos a morir. Todos nosotros nos vamos a morir. Pero no creo que usted se vaya a morir de esa enfermedad, ni yo tampoco. Hay que tomar precauciones. Pero a veces se nos olvida algo tan real, que un día vamos a tener que dar cuentas de esta vida. Lo importante es cómo estás viviendo el día de hoy. No me vayas a malinterpretar. Por supuesto que tenemos que tomar todas las precauciones. Cuando yo estaba en filosofía, precisamente en filosofía, 10 años atrás, en la Ciudad de México se desató un virus, la famosa influenza HN1 o algo por el estilo, que paralizó la ciudad. Y prácticamente es como si estuviera en un déjà vu de que todo lo que está sucediendo yo ya lo había vivido allá. Yo le dije a uno de mis profesores que yo era muy escéptico a lo que había sucedido, porque de un día para otro todo mundo sanó. De un día para otro todo desapareció. Los hospitales que estaban llenos y que ya no cabía gente, de un día para otro todo mundo sanó. Y yo le dije al profesor, yo creo que más bien eso fue como una cortina de humo. Y el profesor me dijo algo muy claro. Me dijo, mira, la verdad es de que nosotros no tenemos las pruebas, ni tú ni yo, para decir si es verdad o si es mentira. No lo sabemos. Lo que sabemos es lo que los medios de comunicación, los noticieros nos dicen. Y en cualquier situación, lo mejor es actuar con sabiduría y tomar todas las precauciones. En la Sagrada Escritura vemos claramente cómo Dios de una u otra forma advierte al pueblo. Le advirtió a Noé y él construyó el arca de Noé para salvarse él y toda la familia. Le advirtió a José en sueños lo que iba a suceder y él pudo salvar a todo su pueblo, a todo Israel. Le advirtió a San José en sueños de que Herodes buscaba la muerte de ese niño y él pudo salvar. El día de hoy Dios nos está advirtiendo y hay que escucharle. No hay que tentar a Dios. No hay que creer que nuestra fe va. No, porque tengo fe, tomo mis precauciones. Pero no entro en pánico. ¿Pánico? Lo que dice el Evangelio el día de hoy. Y aquí es donde nosotros debiéramos de prepararnos muy bien, porque esto, pudiéramos decir, es el peor de las enfermedades y pestes, y no le estamos poniendo toda la atención que merece. Escucha lo que Jesús nos dice en el Evangelio el día de hoy. Pedro se acercó entonces y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le respondió Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7.
Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenían, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba mientras le decía: «Págame lo que debes». Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: «Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré». Pero él no quiso. Entonces fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y se fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti?» Y encolerizado su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón a cada uno a vuestro hermano. El perdón es la medicina para muchos de nuestros males. No me malinterpretes, olvidemos a un lado la enfermedad que está circulando en este momento, pero es Cuaresma. Y si tú estás encerrado en tu casa y si se te pide que no salgas, que no es eso lo de la Cuaresma, que no es precisamente entrar en un ayuno, que no es precisamente entrar a tu casa, cerrar la puerta y ponerte en oración, no entres en pánico, mejor entra en oración. Mejor revisa tu corazón porque puede ser que ahí esté el verdadero mal. Como me decía aquella persona, ¿es que nos vamos a morir? Seguro que sí. Muy seguramente no de esta enfermedad. Pero, ¿tu corazón cómo está? Pedro le dice, así como, ¿cuántas veces me tengo que lavar las manos? Cada vez que te las ensucies. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Cada vez que te ofenda. Cada vez. Porque, ¿quién va a querer vivir con las manos sucias? ¿Quién va a querer vivir con un corazón enfermo? Con un corazón dañado? Con un corazón lastimado? Esa no es vida. Por eso Jesús nos enseña a perdonar. Imagina por un momento que no quisiéramos perdonar, que no pudiéramos perdonar. No hubiera ningún matrimonio, no hubiera ninguna familia, no hubiera ningún padre, hijos, no hubiera relaciones, no tuviéramos amigos. El perdón es una necesidad que tenemos que aprender. Como una necesidad, esta también tiene que desarrollarse y perfeccionarse. ¿Qué necesario es? Que en el matrimonio los esposos aprendan a perdonarse. Si no, ninguna familia pudiera subsistir. Qué necesario es que los amigos aprendan a perdonarse, si no, nunca se profundizaría, no hubiera verdaderos amigos. Qué necesario es que cada uno de nosotros, que los padres perdonen a los hijos, si no, nunca los van a poder acompañar. Que los hijos perdonen a sus papás, si no, nunca van a poder crecer ellos mismos como hombres o mujeres, como en un rostro de familia. Nosotros tenemos que aprender a perdonar, porque el perdonar es lo que hace que volvamos a empezar con mejor experiencia. No es borrón y cuenta nueva, es volver a empezar, pero con una mayor experiencia. Cuando tú eres capaz de perdonar, quiere decir que has aprendido la lección. Quiere decir que te has hecho más fuerte. Quiere decir que has madurado, que estás más seguro de esa relación y de qué esperar de esa relación, que tienes la certeza de quién eres tú y quién es tu hermano y hacia dónde van, y también que tú creces más en confianza. No me malinterpretes. Perdonar es un proceso. Y lo he dicho en otros momentos, no me detengo a describir cada uno de ellos, pero pareciese que el perdonar tiene 3 etapas. La primera etapa es no venganza. Eso es lo primero que tienes que hacer. Perdonar es detente y no busques la venganza, no busques desquitarte, no busques el hacer daño. Segundo paso del perdón o segundo nivel es busca el bien de tu hermano.
Si te ha ofendido es porque ya él está sufriendo. Busca el bien. En un sentido de hacer justicia, tiene que ir con amor. Si no, esto se convierte en venganza. Y el tercer paso o el tercer nivel es lograr recordar aquello sin dolor. Si tú todavía recuerdas con dolor, todavía estás en ese proceso de sanación. Si tú todavía no aprendes a perdonar y no puedes ver a aquella persona, cuídate. Porque estamos hablando de un virus que no está afuera, sino que pareciese que está adentro y ese está causando más daño, porque de una manera silenciosa te roba la felicidad, te roba la paz. Como dicen por ahí, lo que necesitamos es un corazón tranquilo. Porque si todavía estás buscando querer tener seguridades afuera, quiere decir que tu corazón está muy vacío, muy intranquilo, muy frágil. Busca primero la paz en tu corazón y verás cómo vas a poder caminar sobre las aguas turbulentas. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios de la salud, el Dios de la prosperidad, el Dios que camina con nosotros, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que en el río se había caído un alacrán y había por ahí un monje, un novicio, alguien que acababa de entrar al monasterio, que estaba esforzándose en sacar el alacrán del agua. Y cuando lo sacaba, el alacrán le picaba a él y él con el dolor lo volvía a tirar y volvía a caer en el agua. Y ahí estaba otra vez tratando de sacarlo y el alacrán hacía lo mismo. Cuando pasa otro de los monjes le dice, hombre, pero que tú eres tan necio, ¿no te estás dando cuenta que el alacrán, la naturaleza del alacrán es picarte? Y aquel monje le dice, sí, pero mi naturaleza es perdonar. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Qué es lo que tú estás buscando en este momento? No te terminé de contar, pero cuando terminé aquel retiro, cuando estaba en aquella rectoría o en aquella capilla muy electa, cuando termina aquel retiro, el párroco me manda a llamar y me dice, ven Everardo, quiero hablar contigo. El párroco era muy español, tenía un acento español muy fuerte. Seguro que ya muchos saben de quién hablo. Y lo digo con mucha ternura. El abuelito, le decíamos también. Me dice, a ver, Everardo, ven a la oficina. Y yo entro y le digo, sí, padre, dígame. Y él con sus manos empieza a acariciar el escritorio y dice, no sé cómo decírtelo. Y yo me asusté. Yo le dije, a ver, padre, pues dígame lo que tenga que decirme. Y dice, es que no me gustó eso que dijiste. Y yo pensé que algo de mi teología o algo no haya estado bien y le dije, padre, pues con toda la confianza, dígame, para eso estoy, para poder crecer y mejorar. Y él se sonríe, porque como que él mismo sabía que lo que me iba a decir era muy fuera de lugar. Y sonriendo me dice, es que no me gustó que les hayas dicho que se iban a morir. Y yo me río y le digo, ay padre, pero como quiera se van a morir. Y él se empieza a reír en su interior, o sea, como alguien que recuerda alguna maldad, y me dice entre sonrisas, sí, pero no lo saben. Y a veces ahí está el problema, que nosotros no sabemos lo que deberíamos de saber. Nos preocupamos por tantas cosas que estamos olvidando lo más importante. ¿Ya olvidaste que un día vamos a estar frente a Él? ¿Por qué tienes miedo? Más bien vive el momento presente. Haz lo que tienes que hacer, pero más bien enfócate en qué es lo más importante, que eso es el objetivo de esta Cuaresma. Que tengas un excelente día.